En Exitosa presentamos Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo están, amigos de todo el Perú? Sean bienvenidos a Construyendo Cimientos para el Futuro, su programa favorito de la construcción y la vivienda en el Perú, aquí en Exitosa. Estuve conversando el día de ayer con el doctor Enrique Paredes Barriga, el tractor de la construcción en el Perú, con el que hemos desarrollado muchos proyectos a nivel nacional, acerca de las posibilidades de generar mayores facilidades para que el público pueda tener un lote, una vivienda. Y estuvimos diseñando el tema del ahorro programado, cómo, digamos, ajustando los costos a las familias, dejando de hacer unos gastos superfluos, podemos hacer unos ahorros, digamos, en una cuenta bancaria, una cuenta de una institución financiera, cooperativa, para que al cabo de un año, por ejemplo, de hacer ahorros y abonos fijos, ya poder postular un crédito hipotecario para una vivienda social, para un lote. El ahorro programado le va a permitir a usted tener esa constancia crediticia que se necesita para poder calificar y sobre todo ver que usted sí cumple con esos abonos que en su futuro van a ser los pagos de un crédito hipotecario. Más adelante en nuestro programa estaremos conversando acerca del ahorro hipotecario, pero trate de abrir una libreta en una institución financiera para que pueda ir ahorrando para una cuota inicial de un crédito hipotecario. Muy bien, no solamente nos encargamos de la construcción, la vivienda en el Perú, sino también de la formalización, ¿no? De brindar esa seguridad jurídica a su patrimonio, ¿no? Que tiene hoy en día o patrimonio futuro, o que quizás tenga por alguna sucesión intestada, atestado en herencia, pero no sabe cómo capitalizarlo. Por eso el día de hoy vamos a conversar y tenemos el honor de tener el programa al doctor César Torres Kruger, vicedecano del Colegio de Notarios de Lima, para conversar acerca de los casos para poder formalizar nuestras adquisiciones de vivienda, ¿no? Cómo llevarlas a un ámbito en donde pueda insertarse en el mercado económico y realmente pueda tener valor. ¿Cómo está, doctor, señor notario? Bienvenido. Buenos días, ingeniero. Sí, es un gusto estar nuevamente en su programa para absolver ese tipo de consultas vinculadas con el derecho de propiedad y la adquisición de inmuebles. Debo felicitarlos a nombre de mucho público televidente por las campañas que ustedes hacen en el notario en tu barrio. Efectivamente. Han podido captar las necesidades y preguntarle también cuáles son los casos más recurrentes que ustedes ven con respecto a los ámbitos y aspectos inmobiliarios ante este público que ha podido acudir a ustedes. Efectivamente, mediante estas campañas hemos podido absorber consultas específicamente en el tema de adquisición de la propiedad. Y vemos una cantidad de situaciones en las cuales la adquisición de la propiedad se realiza de modo no formal. Esto es, el inmueble debe figurar inscrito a nombre del vendedor, hacer una minuta de compraventa, hacer una escritura pública e inscribir en el registro de predios. Entonces, muchas veces hay documentos privados que tienen que ser objeto de un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública o, eventualmente, si es que el propietario, el que posee como propietario por más de 10 años, acredita vía un proceso judicial o notarial de prescripción adquisitiva de dominio de su derecho de propiedad, puede lograr, en el caso de la prescripción notarial, mediante una escritura pública, inscribir su propiedad. También el caso de las sucesiones, sobre todo las sucesiones intestadas, donde el inmueble figura a nombre de los causantes y no se tramita la sucesión intestada mayoritariamente, o no otorgaron testamento y no se inscribe el inmueble a nombre de los herederos cuando fallecen los causantes titulares. Entonces, siempre hay esa preocupación de que quien adquiere lo haga de alguien que tenga un título de propiedad inscrito en registros públicos y de esa manera permite la formalización de la propiedad a través de una minuta y una escritura pública. El hecho de estar inscrito y lograr, inscribirse, valga la redundancia, en los registros públicos, va a hacer que el valor de su patrimonio se incremente más, ¿sí? Efectivamente. Va a tributar el impuesto predial, sigue tributando el impuesto predial ese inmueble que se adquiere, que se construye,
que es objeto de una declaratoria de fábrica, tiene un valor como bien inmueble, y en la medida en que figure inscrito a nombre del propietario, va a permitir que pueda acceder a las instituciones bancarias o financieras a través del crédito hipotecario en caso desee realizar algún acto o contrato. Claro, sí, doctor. Entiendo, bueno, y lo vemos en las tasaciones de los inmuebles que realizamos, que cuando uno encuentra una copia literal, por ejemplo, de una casa de 3 pisos y va a revisar la copia literal y aparece solamente como terreno, ¿no? Y los pisos no están declarados. Entonces, el crédito hipotecario va a ser no sobre los pisos, sino sobre el terreno, ¿no? Con un menor valor. Efectivamente. A pesar que en los últimos años se han dictado leyes de regularización de la propiedad a través de la formalización de declaratoria de fábrica por formulario registral, en el cual nosotros certificamos la firma de los titulares registrales y del ingeniero o arquitecto verificador. A pesar de estas facilidades que ya datan desde 1999 y que se han venido prorrogando en su aplicación, bien, exitosa, todavía existen supuestos como lo que usted me indica, ingeniero, inmuebles que están inscritos como terreno y respecto del cual hay una declaratoria de fábrica y respecto del cual la ley permite regularizar la declaratoria de fábrica a través de la intervención de un ingeniero o arquitecto colegiado que esté inscrito como verificador en registros públicos, quien determina la fecha de la antigüedad de la construcción y tramita pues la declaratoria de fábrica en registros públicos. Doctor, ¿qué es lo que deben hacer los hermanos, digamos, sucesores que ya están declarados como herederos sucesores y que efectivamente ya vienen a ser copropietarios de un inmueble? ¿Es difícil que ellos puedan hacer divisiones y organizarse estando solamente en acciones y derechos o necesitan hacer la división y partición? ¿Qué recomienda usted? Es una pregunta interesante porque generalmente cuando uno adquiere un inmueble por sucesión, los herederos son copropietarios de todo el inmueble. Y salvo que ellos quieran disponer en venta, por ejemplo, a un tercero, en cuyo caso lo venden como copropietarios, en el supuesto que ellos sean copropietarios de un inmueble de varios pisos, la sugerencia es, si van a ocupar esos distintos pisos y esos distintos pisos lo van a independizar, que tramiten la independización ante la municipalidad respectiva. Bien. Y se inscribe esa independización en registro de predios. Sería lo recomendable. Doctor, ¿hay posibilidad en este marco legal de que ante una dificultad física para poder dividir y hacer la partición de un inmueble, los copropietarios se pongan de acuerdo con una minuta, con un acuerdo notarial firmado de que quién va a ser propietario de esto? ¿Es posible reemplazar un documento privado que ellos realicen a lo que nos dice la ley en cuanto a la división y partición? Lo recomendable es ver la edificación tal como está, las posibilidades de independización. Bien. ¿Cuántas unidades se independizan y a qué copropietario se le adjudica tal o cual unidad? Bien. Yo creo que en la medida en que haya acuerdo y haya un orden y se siga los procedimientos legales para la independización y consecuentemente la división y partición mediante minuto de escritura pública, sería lo más recomendable. Excelente, perfecto. Doctor, hay muchos televidentes que son copropietarios y siguen pagando el impuesto predial y el código contribuyente sigue siendo de la persona que ha fallecido. Si siguen contribuyendo al municipio, uno de ellos paga, pero cuando uno ve la hoja del HR, el PU, está la fallecida con el código contribuyente. ¿Eso está bien o han debido ya declarar los sucesores en algún momento, decir al municipio, no, ya el inmueble es de nosotros, ¿no? Así que vamos a pagar cada uno? Es una pregunta interesante, porque cuando fallece un causante y el inmueble se transfiere a los herederos, por lo general, la transferencia del impuesto predial que se realiza
dentro del mes siguiente de la inscripción registral de la sucesión, se hace a nombre de la sucesión del causante, que esté integrada por todos los copropietarios. Ahora bien, sería recomendable que dentro de ese mismo plazo se haga la transferencia del impuesto predial, no a la sucesión del causante, sino a cada uno de los copropietarios. Claro. Para que cada copropietario tribute en términos reales el impuesto real el impuesto predial que le corresponde, y de esa manera le facilite cualquier transacción que puedan realizar, inclusive puedan adjudicarse ellos mismos en el caso que fuera la independización respectiva, o puedan realizar otro acto de disposición. Muy bien, doctor César Torres, vamos a recibir algunas llamadas de nuestro público televidente, a quienes invitamos, aquellos televidentes de Construyendo Cimientos para el Futuro. Estamos con el doctor César Torres Crue para ver los temas jurídicos, los temas legales con respecto a la organización de su terreno, si son sucesores, son copropietarios, ¿no? O quieren formalizar. Pueden llamar al teléfono 251-9422, 467-4499. Están los teléfonos en pantalla, y también al WhatsApp 940-800-800. Muy bien, vamos viendo este tema. Hay mucho público. Tenemos la primera llamada, vamos a contestarla. ¿Cómo está? Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Muy buenos días, caballero. Bueno. Lo que deseo es saber si una casa construida de 3 pisos y una azotea, ¿se puede hacer cambio de uso? Y la casa está construida justamente por 3 pisos porque no tiene zapatas. Correcto, muchas gracias. Una casa de 3 pisos con azotea que quiere tramitarse el cambio de uso. Bueno, el uso está determinado por la declaración de autovalúo del impuesto predial. Pienso yo que el cambio de uso tiene que consultarlo y tramitarlo en la municipalidad distrital respectiva. El tema también en obras, de repente nos podrían decir en realidad en esa casa con una inspección cuántos pisos se pueden construir, ¿no? Y también unas zapatas, ¿no? Sí, así es, porque tiene límite, pues, a los pisos altos. Claro. Justamente porque no tiene zapatos, ¿no? Claro. Los municipios dan servicios también, doctor, ¿no? No solamente cobranza y cobranza, tienen también áreas donde uno puede pedir servicios de inspección y todo ello, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, el área de obras privadas realiza todo este tipo de verificaciones y le da los alcances técnicos respecto de del uso del inmueble, ¿no? Perfecto. Porque está en función de la zonificación y otros aspectos. Claro, los parámetros y todo ello que pueda construir, ¿no? Muy bien. Excelente, buena pregunta. Doctor, ¿por qué a veces hay acuerdos privados de compra-venta de un inmueble, un terreno, ¿no? Y el notario da fe a los firmantes, pero no da fe al contenido de lo que está escrito ahí? ¿Es porque el contenido de repente no guarda algunas vicisitudes jurídicas que correspondan a ley? Cuando el notario certifica firmas en un documento privado, lo hace sin asumir responsabilidad del contenido, entendiendo que ese contenido es de responsabilidad de los otorgantes y presumiendo que actúan de buena fe y cumpliendo las normas legales. Claro. A veces el mismo contenido, del mismo contenido se deriva que incumplen normas legales, y en ese caso es mejor no certificar firmas. Pero esa es la excepción. Ahora, estamos en el contexto en el cual hay transferencias, hay ventas, hay actos de disposición que requieren formalizar. Bien. Y para ello se necesita la voluntad del transferente y del adquiriente, del vendedor y del comprador, que esté debidamente formalizada y que esté debidamente expresada. Para ello, para dar fe del contenido de la transacción, lo recomendable es que todo eso se formalice en una minuta de compraventa, donde el vendedor, que tiene un derecho inscrito sobre el inmueble, transfiere en propiedad al comprador en los términos y condiciones que consideren, incluyendo el precio de venta. A veces el precio de venta no se paga en su totalidad, se paga una cuota inicial y se pagan letras, cuotas, digamos. letras, por ejemplo, ¿no?
pero ya hay una transferencia de propiedad, ya hay una minuta firmada por los otorgantes, autorizada por abogado, con una fecha determinada. Y cuando se realice el pago del íntegro del saldo del precio de venta, se hace una cláusula adicional donde se dice el precio de venta ha sido cancelado porque el comprador ha pagado todas las cuotas o letras correspondientes, se vuelve a firmar. Entonces, ese mismo documento privado que ha tenido permanencia en el tiempo, por sí mismo puede ser objeto de una formalización mediante una escritura pública. Perfecto, está interesante esa modalidad, muy buena en realidad. Sí, es interesante porque esa modalidad cumple una formalidad que la ley de notariado exige para el caso de escrituras públicas, por ejemplo, de compraventa, una minuta previa. Porque si fuera un contrato privado, se queda como contrato privado. Bien. Nadie, en principio, duda de la veracidad o de la autenticidad o del acuerdo de vendedor y comprador, pero la forma no es la más inmediata, la más viable. Se queda en un contrato privado, tiene que hacerse minuta, entonces ya hay una duplicidad de documentos que se puede obviar si se hace directamente una minuta de compra-venta, cumpliendo todos los requisitos legales y viendo que el inmueble en materia de venta está debidamente inscrito. Entonces, es la posibilidad que particularmente yo veo como la más viable y que va a permitir realizar distintas transacciones. Excelente, doctor. Gracias. Tenemos más llamadas de nuestro público televidente a Construyendo Cimientos para el Futuro. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mire, una pregunta, gracias de antemano por la respuesta. Yo soy separada. Antes de separarme, mi ex esposo hizo un anticipo de legítima a mi hija, que en esa época tenía 8 años. Después yo realicé un anticipo de legítima a mi hija cuando ella tenía 14 años, ahorita tiene 16 años. Me fui a la municipalidad y en la municipalidad cambiaron, cuando el papá de ella hizo el anticipo de legítima, cambiaron el HP y el HU, los pagos de los tributos a nombre de ella y mío. Cuando yo hice el anticipo de legítima, fui a la municipalidad para que hagan el cambio a nombre de ella nada más, porque ya la casa no figura mi nombre. Pero me dijeron que como era menor de edad, tenía que yo seguir figurando ahí en el HP y el otro H. ¿Es correcto eso? ¿Tengo que arreglar algo? Gracias por su respuesta. Muchas gracias, doctor. Entiendo que se hizo un anticipo de legítima de ustedes como padres antes de que su esposo se separara de usted a favor de su hija. Entiendo en principio que ese anticipo de legítima se inscribió en registros públicos a nombre de su hija. Por consiguiente, el impuesto predial debe figurar su hija como contribuyente del mismo. Cuando se realizó el anticipo de legítima, teniendo su hija 14 años, ustedes como padres y esposos en su momento firmaron como transferentes y en representación de su hija por ser menor de edad. En la municipalidad tiene que figurar únicamente el nombre de su hija. El hecho de que usted firme porque aún su hija es menor de edad es un tema únicamente de representación por ser menor de edad. Y por consiguiente, le sugiero que haga los trámites en la municipalidad respectiva porque el impuesto predial debe figurar solamente a nombre de la anticipada, en este caso, de su hija. Le recomendaría hacer ese trámite, adjuntando el anticipo legítima debidamente inscrito en su NARP. Perfecto, doctor. Muy bien, tenemos otra consulta. Adelante, bienvenido al programa. ¿Le escuchamos? ¿Aló? 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 Buenos días, ¿cómo está? Le escuchamos. ¿Está usted al aire? Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo le quería preguntar, mire, yo tengo un predio en la sierra, ya, entonces, ¿qué sucede? De que ya mi papi ha fallecido, bueno, como usted sabrá que anteriormente no se pagaban los arbitrios a la municipalidad, ¿verdad?
entonces, ¿qué pasa? De que, como ahorita mi papi ya ha fallecido, yo la verdad nunca comuniqué allá a la municipalidad que mi papito pues ya no está y ya no he pagado los impuestos a la municipalidad. Cuando yo he ido ahora, bueno, sabía ya de Ancash, ¿qué pasa? Que voy a registros públicos, saco la partida registral y sale al nombre de mi papá y mamá. Mi mamá todavía está viva. Bien. ¿Ya? Ahora, yo, bueno, soy hija única, ya tengo mi sucesión intestada, ¿no? ¿Qué pasa con la otra mitad? Yo quería que mi mamita me lo dé, en forma, no sé si, ¿cómo es que, a ver, cómo le explico? Si es que me lo puede vender o me lo puedo dar como hija, no, eso es lo que quisiera que usted me explique. Muy bien, perfecto. ¿No? O en todo caso, no sé, esa es mi pregunta. Muy bien, muchas gracias, señora. Bienvenida. Doctor. No le escuché bien la pregunta, pero a ver si le he entendido. Voy a referirla. Creo que es un inmueble de sus papás, está inscrita a la sucesión de uno de los padres. Así es. Y ella quiere que le adjudiquen la parte de su mamá que todavía está en vida. Está en ¿no? vida la madre, sí. En ese caso, la madre podría darle en anticipo de herencia o en donación, si es que esa cuota del inmueble no supera el tercio de libre disposición de sus bienes. Muy bien. Si lo hace por anticipo de legítima, se hace la minuta y en la escritura se adjunta la partida de nacimiento de la hija. Si se hace por donación, se indica el valor, igual que en el anticipo de legítima, se indica el valor de las acciones y derechos que se donan, y en ese caso de donación se paga el impuesto de alcabala por parte del comprador respecto al valor del inmueble. Muy bien. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, realmente es un placer y un honor también tener al señor notario acá. Y felicitaciones por toda la campaña que vienen haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. El notariado es un servicio y así lo concebimos desde el Colegio Notario de Lima y de la Junta de Decano de los Colegios Notarios del Perú. Muchas gracias por su atención y un saludo de parte de nuestro decano Edgardo Hopkins Torres y de la Junta Directiva del Colegio Notarios de Lima, y a su disposición siempre, ingeniero Ciesa. Muy amable.